como colombianos tenemos como tanta riqueza en estas técnicas ancestrales que no las podemos dejar morir. Mi sueño es poder tener como una ONG y darle trabajo a las mamás. Yo soy Luz Rico, soy una diseñadora, nací en Colombia, crecí en Colombia y me mudé aquí a Portland, en Oregon, hace 7 años. Tomé unas clases de pintura en seda. Cuando salía a la calle y todo eso, la gente me preguntaba como por los colores, dónde había comprado las cosas que me ponía, y yo les decía como no, lo hice yo, y empecé a mirar cómo sería construir una pieza de ropa. Entonces encontré a Portland Fashion Institute aquí en Portland y decidí aplicar para hacer un double major en diseño de modas y el negocio de la moda. Tengo un proceso específico de creación, siempre medito antes de empezar a crear mis piezas, como para poder estar como en sintonía, en paz y muy presente con lo que estoy creando. Generalmente no diseño nada a mano, solamente hago drapeado, entonces tengo como mi forma y ahí voy poniendo la tela y voy mirando como qué es lo que quiero crear. Y durante el proceso en el cual estoy trabajando también siempre estoy como en un estado meditativo. Entonces la verdad siempre le digo a las personas como que este es un regalo para mí. No siento que esto sea como un trabajo ni como que pereza, sino que me levanto feliz. Les voy a mostrar, aquí tengo un vestido que este es uno de los que me puse yo para un evento que tuve. Lo amo. Este fue uno de mi segunda colección, no fue la colección de grado, pero es la segunda colección. Está totalmente hecho a mano. Yo trabajo con todo el yardaje. Entonces, por ejemplo, si compré 10 yardas de esta tela, utilizo las 10 yardas completas. Y he tenido modelos súper jóvenes, menores de edad, y también he tenido modelos de 76 años y personas que se han puesto el mismo vestido y se ven increíbles. Entonces la verdad, como que yo digo, la moda trasciende todo eso. Solamente a veces la sociedad como que nos impone estas ideas de que tenemos que vestirnos de cierta manera después de los 40 o los 50, y la verdad no. Siento que nuestras mamás y nuestros antepasados solían como amar la ropa que vestían, y para estas nuevas generaciones simplemente es como que no importa, cómprelo, métalo a la lavadora, secadora, si se dañó no pasa nada, costó 20,000 pesos o 30,000 pesos. Entonces como que digo, necesitamos volver a eso, necesitamos volver a rescatar como ese valor. Las bordadoras, por ejemplo, de Cartago, son unas personas que visito como regularmente. Siempre trato de ir a apoyarlas, mirar su bordado, y como que siento que no podemos dejar morir. Como colombianos tenemos como tanta riqueza en estas técnicas ancestrales que no las podemos dejar morir. Me encanta también soportar como a los indígenas que hacen todos los collares. Siempre que tengo eventos los visto como con mucho orgullo, le cuento a las personas que son hechos por indígenas. Siempre trato de pagarles como el precio o más de lo que ellos están pidiendo para poderlos ayudar y soportar. Siento que no deberíamos como explotarlos. Siento que todos deberíamos como apoyar a todos estos artesanos que están tratando de salir adelante, están tratando de vivir de su arte, y la verdad para mí eso es súper importante. Que han visto estas colecciones, han salido de mí, nadie me ha ayudado como a enhebrar una aguja pues, pero sí ya estamos empezando a pensar como bueno, cuál sería como el equipo Luz Rico. Estoy mirando ya como en un ready to wear line para poderlo sacar adelante, pero pues obviamente como hay cosas de sostenibilidad y como de dónde vienen los materiales que me importa tanto, entonces
De verdad estamos como trabajando en eso para saber cómo, qué materiales podemos utilizar, cuáles van a ser nuestros vendors, a quién le vamos a comprar. He estado en conversaciones con Colombia también para posibles manufacturas. Mi sueño es poder tener como una ONG y darle trabajo a las mamás. Siendo mamá de 5 hijos, siento que el mercado es un poquito injusto con nosotros cuando decidimos dedicarnos a tener nuestros hijos. Eso fue algo también muy duro, como regresando aquí a Estados Unidos me tocaba homologar casi que toda mi carrera de medicina y la gente me dice, bueno, pero ¿y por qué tantos años sin practicar? Entonces como que siempre les digo, como estuve todos esos años creando y generando y educando seres humanos increíbles para que salgan al mundo y puedan ser seres compasivos, puedan ser seres conscientes, que puedan tomar las mejores decisiones, no solamente para ellos, sino también para el mundo y para el planeta.